Bien, lo primero que vamos a explicar es cómo proceder para abrir tanto la bombona de butano como la bombona de oxígeno para hacer el proceso de preparación de los gases para la soldadura. Lo primero que tendremos que hacer es comprobar, sacando nuestro dardo, comprobar que no tenemos ni oxígeno ni butano en nuestra lanza. Abrimos las válvulas, comprobamos que no hay y cerramos válvulas. Comprobamos a su vez que tanto los manómetros del manorreductor de la botella como de la salida de la lanza, botella, salida de la lanza, están en cero. Una vez que hemos comprobado que los dos están en cero, también comprobamos que el vástago está completamente hacia afuera. Eso, y además no ofrece prácticamente resistencia a su apertura. Si giramos en el sentido de las agujas del reloj, estaríamos manipulándolo para dejar paso al oxígeno. Tenemos que girarlo en el sentido contrario a las agujas del reloj para que nuestra válvula quede completamente suelta. Una vez que hemos comprobado todo esto, lo siguiente que tendríamos que hacer es abrir. Tenemos en la botella, nuestra botella de oxígeno, una válvula, nos indica tanto la apertura como el cierre. Lo que vamos a hacer es abrir la botella de oxígeno de forma progresiva, poco a poco, sin forzar demasiado, para que nos permita la salida del oxígeno lo más lenta posible, lo más tranquila posible, y podamos evitar cualquier golpe brusco en esa presión de oxígeno. Entonces, pues con delicadeza, con cuidado, siempre apartado de la boquilla, de la salida de seguridad, de la válvula de seguridad de nuestro manorreductor de oxígeno, abrimos un poco y comprobamos que en nuestra botella tenemos presión de oxígeno. En concreto, en este caso, pues estamos prácticamente en unos 80 kilogramos por centímetro cuadrado o aproximadamente de presión en la botella. Una vez que tenemos abierta la botella y sabemos que tenemos presión, vamos a proceder a regular la cantidad de oxígeno que nos va a llegar al dardo. Regularemos aproximadamente en una presión de 3,5 bares. Con esa presión podemos trabajar, coincide prácticamente con la presión que tiene la botella de butano, y con esa presión podemos comenzar a trabajar o podremos hacer una soldadura que para las condiciones que nosotros necesitamos es idónea. Vamos regulando de forma progresiva el manorreductor. En este caso, si giramos en el sentido de la aguja del reloj, vamos poco a poco abriendo el paso, se va regulando. Hemos llegado a 1, 2, 3 bares y medio. En la escala de presión que tenemos en la botella, tenemos dos marcas distintas, una un poco más larga y otra más corta. Cada una de las marcas de mayor longitud nos indica una presión de 1 bar. Cada una de las marcas de una longitud más corta nos indica una presión aproximadamente de medio bar. Entonces hemos subido tres líneas largas, son 3 bares más, pues hemos llegado hasta la mitad, entre 3 y 4 bares, aproximadamente la línea corta que marca los 3,5 bares de presión. Ya tendremos regulado nuestro oxígeno. Si abrimos ahora la válvula de oxígeno, comprobamos que tenemos salida de oxígeno. Para la botella de butano, lo que hacemos es abrir de forma también progresiva, poco a poco. No es necesario abrir ninguna de las dos válvulas a tope, con que demos una vuelta es suficiente. Podemos dar una vuelta, y en este caso no hay que regular presión, porque la botella pues sale siempre a la presión de trabajo, que es aproximadamente 3,5 kilos, y con eso es suficiente para poder trabajar. Ya tendríamos preparado tanto pues nuestra boquilla o nuestra salida de oxígeno como nuestra salida de butano para comenzar a trabajar. Una vez que hemos preparado nuestro equipo de soldadura, dejamos la goma en la parte trasera y vamos a proceder a encender la llave. Tomamos con nuestra mano dominante el equipo de soldadura, en este caso el dardo, la lanza, y en la mano no dominante tendríamos el encendedor. Primero vamos a proceder a abrir el butano. Abrimos butano y detectamos con el dorso de la mano si hay una pequeñísima corriente de gas. Siempre pequeña, porque si tenemos una corriente de gas demasiado elevada, lo que vamos a hacer es generar una llama demasiado fuerte y podemos generar un accidente. Una vez que hemos comprobado que tenemos llama, con el chispero podemos encender. Debemos comprobar que la llama siempre queda
unida a la boquilla, nunca separada de ella. Si está separada e intentamos regular el oxígeno, lo que va a ocurrir es que la llama se va a extinguir. Es más difícil, vemos que es más complicado hacer la regulación. Entonces, lo ideal es que la llama esté regulando en el butano lo más cerca posible de nuestra boquilla. Regulamos abriendo y cerrando el paso de la llave roja, que es la que nos indica que es el butano el que estamos controlando. La llave azul sería la llave que controla el oxígeno. Abrimos con la llave roja hasta que tenemos la llama prácticamente pues a una distancia prudencial y sin un hueco de aire entre la boquilla y la llama, y en ese momento podemos comenzar a regular con el oxígeno. Abrimos el oxígeno, hemos dicho la llave azul, de forma progresiva, poco a poco vamos abriendo la boquilla, vamos dejando paso al oxígeno hasta que nos aparezca una llama de color azul. Si necesitamos más temperatura, abrimos más pasos de gas, siempre sin separar la boquilla, la llama de la boquilla, y volvemos a abrir oxígeno hasta que regulemos. Lo ideal es que el dardo, la punta azul que se forma delante de la boquilla, esté aproximadamente a 1 centímetro de distancia y la llama sea lo más azul posible. Aproximadamente esa es la distancia. Podemos observar también por el silbido, que es característico, que nuestra llama pues está en las condiciones idóneas para comenzar a hacer una soldadura. Una vez que procedemos a soldar, lo que hacemos es que, terminado el trabajo, cerraríamos primero el oxígeno, aunque es cierto que algunos autores, sobre todo cuando trabajamos con acetileno, recomiendan cerrar primero el combustible, que en este caso sería el acetileno en caso de soldadura con acetileno. Vamos a proceder de nuevo a encender, proceso completo, encendemos, dejamos la llama a cierta distancia sin que se separe de la boquilla, volvemos a abrir el oxígeno, regulamos de nuevo, abrimos más cantidad de butano y ajustamos con oxígeno hasta que tengamos esa distancia y ese color característico de la llama de soldadura. Como decíamos, la apertura siempre tiene que ser de la misma forma. Algunos autores, algunos trabajadores indican que quizás sea mejor cortar primero la parte de combustible para hacer más seguro el cierre. Fundamentalmente cuando utilizamos acetileno, porque cuando utilizamos acetileno, si cortamos primero el oxígeno y cerramos poco a poco el combustible, tenemos riesgo de que exista un retorno de llama hacia la botella de acetileno, que puede ser muy peligroso. Entonces procedemos de la otra forma, como decíamos, a cerrar primero el combustible, y una vez que se ha cerrado el combustible, cerramos nuestro comburente, que es el oxígeno. Y ese sería el proceso de encendido y apagado de nuestro equipo de soldadura. Por último, una vez hemos concluido el trabajo de soldadura, vamos a proceder a dejar el equipo preparado para ser almacenado o para ser guardado, y para que más adelante podamos seguir trabajando con él. Lo que tenemos que comprobar es que cerramos en condiciones y dejamos, tanto sin butano como sin oxígeno, tanto los latiguillos como todo el equipo de soldadura, para que podamos guardarlo con seguridad. Vale. Una vez que hemos terminado, lo primero que haremos es cerrar la botella de oxígeno. Cerramos la botella, su válvula superior, y una vez que está cerrada, lo que haremos es que vamos a purgar todo el oxígeno que nos queda en el circuito. Lo podremos comprobar fácilmente porque tanto en el manómetro de salida como en el manómetro que nos indica la presión de la botella, tenemos que llegar al valor 0 de presión. Si abrimos, ambos manómetros se igualan a 0. Una vez que tenemos 0 presión, hemos abierto nuestra válvula de salida de oxígeno y hemos llegado a 0 de presión, vamos a aflojar, girando en el sentido contrario de las agujas del reloj, vamos a aflojar nuestra válvula para comprobar que se queda suelta y dejamos sin tensión, sin presión, sin que estemos ejerciendo fuerza
en lo que es nuestro manoreductor y nuestro sistema, nuestra membrana de regulación del manoreductor del oxígeno. De esta forma, pues aunque alguien abriera de nuevo nuestra botella, no tendríamos presión en el dardo y tendríamos que volver a regular desde el inicio, ¿de acuerdo? Una vez que hemos terminado, podemos cerrar la válvula de oxígeno y procedemos también primero a cerrar la botella de butano. Una vez que está cerrada y comprobamos que está sentada, abrimos la valvulita de butano, dejamos escapar, comprobamos que ambas están vacías y cerramos las llaves. Sin apretar demasiado, dejamos asentada la botella. Y con eso habríamos concluido pues todo el proceso de soldadura que tendríamos que hacer, bueno, todo el proceso previo de preparación, inicio de soldadura y finalización para un trabajo pues en tuberías de cobre y en instalaciones frigoríficas. Vamos a realizar la primera práctica de soldadura, de taller de soldadura, en la que, como podemos observar, tenemos que realizar mediante la utilización de tubería de media pulgada una figura en forma rectangular en donde tenemos, como se puede apreciar, dos lados, uno de 300 milímetros y otro de 200 milímetros, que tendremos que pues realizarlo, como hemos dicho, con tubería de media pulgada. En la figura se puede observar que tendremos que realizar 1, 2 y 3 curvas realizadas con un doblatubo, pues de tipo palanca, como el que podéis ver en la imagen, y tenemos una cuarta curva que realizaremos mediante una pieza soldada. En el centro de uno de los laterales, en el lateral más corto, aproximadamente colocaremos una T, y donde colocaremos una válvula de obús con una tubería de 1/4 de pulgada que conectaremos mediante una unión y un empalme, soldado todo para poder meter presión en la pieza. Y en la parte superior, en la mitad pues del lado de 300 milímetros, colocaremos un machón de media pulgada con 2 tuercas, como el que podéis ver aquí en la imagen, que nos servirá para pues hacer prácticas de abocardado y uniones roscadas en este tipo de productos. Procedemos entonces a realizar la práctica. Lo primero que vamos a hacer es, pues con nuestro tubo, si sumamos aproximadamente las longitudes del lado más largo y el lado más corto, tendríamos en total aproximadamente 1 metro de tubería de cobre. Pues nos disponemos a desplegar la tubería de cobre, las vamos estirando sobre una superficie plana, desenrollándola de forma progresiva para que aproximadamente pues mantenga la forma recta a lo largo de todo el tramo de tubo que vamos a cortar, ¿vale? Una vez que más o menos tenemos la longitud, con ayuda de 1 metro, medimos aproximadamente la longitud que nos hace falta, en este caso es 1 metro, marcamos y con ayuda de un cortetubos vamos a realizar el corte del tubo de la pieza que necesitamos, ¿vale? Situamos el cortatubo en la marca que hemos realizado con el rotulador y realizamos movimientos giratorios. Es importante a la hora de cortar no apretar demasiado el cortatubo para que no nos genere una muesca, una hendidura demasiado profunda. Lo que haremos es que iremos dando pequeños toques, pequeñas vueltas a la base de nuestro cortatubo e iremos girando, y cada vez que damos una vuelta vamos apretando un poco más. Cuando percibamos que prácticamente tenemos ya cortado el tubo, es recomendable, antes de terminar de cortarlo, cuando veamos que ya está lo suficientemente débil, pues romper, tronchar el tubo por ese punto que se ha hecho más débil, porque nos facilita, todavía nos faltaría un poco más, nos facilitaría a la hora de posteriormente hacer el escarriado al tubo, pues ese proceso de escarriado sería mucho más sencillo, ¿no? Le damos algunas vueltas más, ¿de acuerdo? Ya prácticamente lo tenemos y ahora procedemos a abrir. De esta forma, en el tubo, la rebaba se queda en la parte exterior y es más sencilla a la hora de después hacer el proceso de escariado. Una vez que tenemos el tubo cortado, vamos a proceder a hacer los primeros dobleces del tubo. Si observamos en la figura,
vamos a comenzar por este lado. Vamos a medir aproximadamente la mitad del tramo de 300, aproximadamente a 150, y vamos a hacer este primer doblez. Con nuestro metro o con una regla, quizás sea más sencillo, medimos aproximadamente 150 milímetros, marcamos, por aquí realizaremos el primer doblez. En este primer doblez, en principio, no hay que hacer ningún tipo de salvedad, porque bueno, veremos más adelante que cuando hagamos el doblado del tubo tenemos que respetar la distancia exterior. Las medidas son exteriores, tanto 200 como 300 es desde el exterior del tubo. Para ello habrá que compensar lo que se avanza con el doblatubos. Bueno, tenemos la primera marca, vamos a hacer la primera medida. Colocamos este montatubos doblatubos es múltiple. Vamos a colocarlo para la medida mayor, la de media pulgada, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos el doblatubo situado, colocamos el tubo que nos haga palanca, que nos impida que gire a través de esta pequeña pieza que tenemos aquí. Colocamos la marca de los 150 que hemos medido aproximadamente en el ángulo 0 y hacemos coincidir también en el ángulo 0 la otra pieza. Cuando ambas piezas están marcadas en 0, nos procedemos a doblar hasta los 90 grados. Doblamos hasta que llegamos a 90 grados. Ya tendríamos hecho el primer doblado del tubo. Estaría marcado el primer. Siguiente tramo. El siguiente tramo sería el tramo de 200 que va desde el primer doblez que hemos empezado. Hemos comenzado desde aquí, hemos hecho este tramo, hemos hecho esta curva, vamos a hacer la siguiente curva, que sería esta. Para ello tendríamos que medir 200 de largo, ¿vale? Medimos 200 de largo. Si nos ayudamos, por ejemplo, de una regla, apoyamos sobre la mesa, ¿de acuerdo? Nos ayudamos de una regla, perdón, y cuando tenemos marcado los 200 milímetros, marcamos la tubería. Ya tendríamos marcado la tubería 200 milímetros. Tenemos que compensar ahora, antes de hacer el doblado, lo que va a avanzar. Si nosotros empezáramos a doblar a partir de esta marca, el tubo avanzaría y la distancia entre exterior y exterior sería menos de 200 milímetros. Perdón, más de 200 milímetros. Entonces, para compensar esto, lo que hacemos es que tomamos la distancia que hay desde el centro del doblatubo hasta la curva del tubo que estamos trabajando. En nuestro caso, como es el tubo de exterior, podemos hacerlo con la regla. En nuestro caso, desde el centro del tubo a la parte exterior hay prácticamente 40 milímetros, 4 centímetros. Luego, a nuestra distancia de 200 le vamos a restar 4 milímetros, 4 centímetros, 40 milímetros. Tomamos el rotulador y marcamos esa recta de 4. Lo que hacemos es que retrocedemos en la marca, nos hemos ido hacia adentro para que cuando hagamos el doblez y avancemos con el tubo tengamos exactamente la medida de 200 milímetros que teníamos al principio. Pues volvemos a hacer el doblez siempre siguiendo la misma dirección para que se quede bien marcado. Lo hemos hecho por este lado, pues vamos a hacer circunferencia, perfecto, ¿vale? Marcamos y doblamos siempre por donde hemos empezado, en la misma dirección. Colocamos el doblatubo en condiciones, marcamos en 0, colocamos el doblador también en 0, y una vez que tenemos situado, bien colocado y recto, hacemos el siguiente doblado hasta los 90 grados, como hemos hecho en el caso anterior. Ya podemos sacar la pieza y si comprobamos, vamos a enderezarla un poco, aproximadamente, y si comprobamos la medida, tenemos prácticamente dentro del rango de los 20 centímetros exteriores, ¿de acuerdo? Continuaríamos ahora con la siguiente curva, que sería la de 300. Volvemos con la regla a marcar. Vamos a intentar poner derecho un poco los tubos. Perfecto. Marcamos en este caso 300.
Y como en el caso anterior, vamos a retroceder 40 milímetros, 4 centímetros, para compensar lo que avanza nuestro doblado. Tendríamos el tercer lado y vamos a proceder ahora a doblarlo. Siempre, pues como hemos hecho antes, con la misma dirección, vamos a marcarlo. Colocaríamos el doble tubo abierto, la pieza siempre apoyada en la posición. Y una vez que tenemos la pieza en su posición, el doblatubos colocado, otros 90 grados. Ya tendríamos el lado de 300 marcado. Prácticamente la figura nos queda poco por terminar. Vamos a hacer una comprobación, pues prácticamente también en los 30 centímetros, 300 milímetros. En este punto ya pasaríamos a hacer el corte para colocar los elementos de fijación. En este caso vamos a hacer prácticamente pues a la mitad de los 200 milímetros para colocar nuestra T. En la práctica en sí no nos piden una exactitud, no nos piden que exactamente esté en el centro, con lo que podemos hacer más o menos pues es la medida aproximada del centro. Si quisiéramos hacerlo pues perfectamente en el centro de la pieza, bastaría con medir esta distancia y comprobar cuánto introduce la pieza en su interior, ¿vale? Aproximadamente introduce pues 1 centímetro, a la mitad le restamos un poco, pues más o menos, bueno, prácticamente ese centímetro que nos queda por aquí, le restaríamos el centímetro y tendríamos más o menos la pieza central, ¿eh? En este caso, como no nos piden exactitud, lo vamos a hacer prácticamente a la mitad, a 100 milímetros. Ahí haremos el corte para colocar la pieza en forma de T. Como en el caso anterior, cortamos sin forzar hasta que prácticamente estemos cerca del corte final, y una vez que estamos así, quebramos el tubo para que la rebaba no nos quede. En este caso, como estamos hablando de una unión soldada, no es tan importante que quede la rebaba limpia, pero siempre es interesante tenerlo como sistema para toda la soldadura. Vale, colocaríamos la pieza. Faltaría pues colocar el machón, que lo mismo podemos más o menos colocarlo centrado, pues restando, cortando un trocito que nos va a sobrar para que nos esté más o menos a 15 centímetros, a 150 desde el exterior. Si marcamos 150 desde el exterior, tendríamos que cortar prácticamente por aquí. Cortaríamos la pieza. En esta sí tendríamos que tener cuidado, pues nos puede quedar unas rebabas que a la hora de hacer el abocardado nos genere problemas. Ya tendríamos preparada y bueno, procederíamos ahora a hacer, incluso esta pieza nos podría servir para hacer la unión en la parte superior y colocar nuestro codo de media pulgada. Incluso podemos medir, por si acaso nos da la medida, nos queda un poco corto, habrá que utilizar pues otro trozo de tubo más largo que este. Ahora ya hemos empezado y hemos procedido a ello. Continuaremos ahora en un momento con las uniones abocardadas. Bien, vamos a finalizar la construcción de la pieza. Ya pues, tenemos todo lo que es los elementos doblados realizados. Nos faltaría colocar pues el codo, o la T mejor dicho, que va aquí soldada, como teníamos en la marca de la pieza, el codo correspondiente y el trapo que vamos a abocardar. Vamos a hacer primero el abocardado de esta pieza
para pues, dejarlo preparado para colocarle el machón y las tuercas. No se nos debe olvidar siempre, antes de colocar o iniciar el proceso de abocardado o de ensanchado de una pieza, colocar la tuerca en su interior. Primero vamos a escariar las rebabas que puedan existir en el tubo. Como lo hemos cortado, lo hemos fracturado antes de terminar de hacer corte, toda la rebaba queda en la parte exterior, con lo que el limpiado de esa rebaba es mucho más sencillo. Con el escariador quitamos la rebaba, siempre con movimientos giratorios, sin apretar demasiado, y la viruta que nos pueda quedar la sacamos siempre golpeando, nunca soplando, porque meteríamos humedad en el tubo, ¿vale? Nunca soplamos, siempre golpeamos y sacamos. Y si es posible, siempre escariamos con el tubo mirando hacia abajo para que tampoco queden virutas en el interior del tubo. Cuando pasemos el dedo, si observamos que ya pues no sentimos arañazos con lo que nos queda en la rebaba, significa que el escariado estaría en condiciones. Podemos también hacer un poco de escariado exterior para quitar la posible rebaba. Una vez que lo tenemos, vamos a proceder a hacer el abocardado del tubo. Cogeríamos nuestro abocardador, tanto una pieza como otra, y colocaríamos la mordaza correspondiente para el tubo que tenemos. En este caso, tubo de media pulgada, mordaza de media. Observamos que tengamos la parte abocinada, la parte que está rebajada, en la parte superior, y que es la que va a coincidir con la zona que nosotros queremos, pues como digo, abocardar. Colocamos la pieza y vamos a dejar aproximadamente 2 milímetros de altura para hacer el abocardado. Hay gente que utiliza como referencia una moneda de 1 euro, aproximadamente el canto de la moneda de 1 euro. Podemos hacerlo con una regla, aproximadamente, como digo, 2 milímetros, tiene un poco más. Vamos a ajustarlo hasta que esté aproximadamente a esos 2 milímetros hacia afuera para hacer el abocardado. Vale, perfectamente. Bien, una vez que tenemos más o menos los 2 milímetros aproximadamente, cerramos la mordaza. Si necesitamos hacer más fuerza, hacemos palanca con el mismo abocardador, nos va a permitir ajustar en condiciones. Es importante ajustarlo lo suficientemente fuerte para que el tubo, al hacer el abocardado, no corra hacia abajo y pues nos estropee la pieza, nos estropee el proceso de abocardar. Abrimos el abocardador. Lo colocamos en posición. Es ideal que el abocardador, antes de empezar el proceso, esté engrasado. Normalmente se engrasa por esta parte de la pieza, ¿de acuerdo? Pues con nuestro abocardador, como decíamos, colocamos. En este caso estamos trabajando con un abocardador que es manual, pero podríamos hacerlo con uno de embrague excéntrico, que normalmente facilita el trabajo a la hora de hacer abocardado de este tipo, pero se puede hacer con cualquiera de ellos. Vamos haciendo el abocardado de forma progresiva, ajustando hasta que nuestra pieza esté completamente sentada. Perfecto. Bueno, ya tendríamos el abocardado hecho. Aflojamos. Quitamos la pieza.
comprobamos que la tuerca entre perfectamente, quede perfectamente ajustada y no haya ni rebabas, ni ningún elemento, ni aristas, ni ningún tipo de grieta en lo que es la bocardadora. Que la bocardadora esté lo más recto posible, en este caso lo está, y ya estaría lista para colocarle pues su machón. Haríamos lo mismo con el otro extremo. Lo que vamos a hacer es preparar la pieza y después ajustaremos el trozo de tubo de codo, que es lo que nos faltaría. Vamos a preparar esta pieza con el mismo procedimiento. Lo primero que hacemos es escarearla, quitarle la rebaba, mismo procedimiento, sin soplar, comprobamos que esté limpio por fuera, por dentro, y le damos un pequeño escareo también por fuera. Volvemos a coger nuestro molde, media pulgada, volvemos a indicar, tubo de media y aproximadamente, como decíamos, unos 2 milímetros, poco menos. Normalmente con la experiencia al final no es ni necesario medir, sino que bueno, con los años al final se aprende cuál es la distancia ideal y se hace. En este caso, como tenemos el tubo abierto, no hay problema con que nos dejemos la tuerca fuera. Cerramos bien ambos lados de la palomilla para que no se mueva nuestro tubo y colocamos en la bocardadora. Y el mismo procedimiento. Listo. Estaría terminado. Abrimos. Quitamos las palomillas. Tendríamos el segundo abocardado también perfectamente hecho, sin rebabas, sin ningún tipo de marca. Vale. Colocaríamos la tuerca y, como en el caso contrario, perfectamente ajustada. Vale. Bien. Siguiente paso sería pues colocar aproximadamente el tubo. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener 30 de longitud de extremo a extremo. Aproximadamente medimos por donde quedaría esos 30, ¿de acuerdo? Y también tenemos en cuenta pues la distancia que el tubo va a entrar dentro de nuestro codo. Si os dais cuenta, el codo tiene prácticamente 1 centímetro que entraría el tubo que estamos cortando. Entonces vamos a marcarlo por esa parte. Si se nos quedara un poco largo se podría cortar más, si se nos quedara un poco corto siempre podemos jugar pues introduciendo más el codo hacia adentro o dejándolo salir un poco hacia afuera. Vamos a proceder a cortar el tubo. Ya prácticamente está cortado y como siempre avanzamos. Esta sería nuestra pieza. Aquí estaría el codo y nos faltaría colocar el trozo de tubo restante. Bueno, pues para que nos salga más o menos bien, marcamos hasta donde tenemos que introducir el tubo.
Quebramos y colocamos. Si observamos que está muy separado, parece que sí, que tiene más de 200. Lo que haremos es que cortaremos un poco más el tubo hasta ajustarlo a la medida que necesitamos. Comprobamos, incluso un poco más. Está un poco más separado, tenemos que cortar un poco más. Perfecto. Ahora sí. Ahora prácticamente tenemos la medida de 200 que tenemos al principio. Si se nos queda un poco corto, como decíamos, podemos jugar un poco subiendo, bajando la pieza. Lo único que nos faltaría sería la unión para colocar con esta pieza. Cogemos un trozo de tubo, tamaño cualquiera, cortamos la pieza. Y con ayuda, por ejemplo, de unos alicates, una pinza, pinzaremos el tubo para colocarle tendríamos pinzado el tubo y preparada con la fiesta. Ya tendríamos la pieza, lo que es su composición, lista para hacer la soldadura. Vamos a proceder ahora a soldar la pieza y hemos ajustado tanto el oxígeno como el butano de nuestro equipo de soldadura. Hemos ajustado pues el oxígeno a 3,5 bares de presión, como habíamos comentado en el vídeo precedente, y el butano pues lo hemos abierto para empezar a trabajar. Como explicábamos también en el vídeo de manejo del equipo de soldadura, lo primero que vamos a hacer es abrir el oxígeno, el butano, para proceder al encendido de la llama. Una vez que tenemos la llama encendida, lo que vamos a hacer es regularlo hasta tener más o menos una llama con un dardo de color azul claro que tenga aproximadamente 1 centímetro de longitud. Regulamos primero butano, oxígeno y luego volvemos a regular butano. Ya aproximadamente tenemos la llama preparada para hacer la soldadura. Tomamos una varilla y vamos a soldar primero la T para que con la temperatura no se nos caiga y esté más o menos centrada. Vamos a ajustar la pieza aproximadamente. Aportamos calor por toda la superficie de la pieza. Utilizamos o tomamos lo que es el soldador por la parte más baja, que nos va a facilitar hacer movimientos con él en distintas posiciones, y esperamos que nuestra pieza de cobre adquiera aproximadamente el color de una cereza, un rojo no excesivamente intenso porque pues corremos el riesgo de que
agujereemos debido a la alta temperatura concentrada nuestro tubo. Es ideal que la llama, el dardo azul, esté prácticamente en contacto con el cobre porque es donde más temperatura tenemos. El dardo es donde más temperatura tenemos. Una vez que lo hemos calentado, metemos varilla para que se nos vaya cerrando. Aprovechando que tenemos ya la pieza caliente, vamos a continuar con la parte superior. También por capilaridad nos va a entrar todo el material, facilitando la soldadura. Continuamos con la parte inferior. Recorra la varilla como si estuviéramos pintando la pieza. Una vez la pieza no quede lo suficientemente cerrado, aprovechamos este calor. Si queremos modificar la temperatura, lo único que tenemos que hacer es acercar o alejar nuestro dardo a la zona soldada. Lo ideal es que se caliente toda la superficie. Para que el soldante corra por capilaridad. Prácticamente tenemos terminada ya la pieza. Pues nos queda el último extremo. Calentamos bien los objetos. Metemos la varilla por la parte inferior a fin de que cubra toda la superficie. Bueno, pues una vez que hemos terminado, cerramos el butano y cerramos el OSI. Comprobamos visualmente que no nos queden hendiduras, que no nos queden huecos. Si nos queda algún hueco, en este caso parece que queda un poco de hueco en la parte inferior, vamos a repetir un poco la soldadura en la parte inferior de la T. Perfecto. Bueno, pues tendríamos ya terminada nuestra pieza. Ahora vamos a proceder, en el último paso, al ajuste de las tuercas. Es recomendable esperar al final para el ajuste de las tuercas porque en el proceso de soldadura, con el calentamiento y la dilatación de los tubos, podemos tener problemas de que no se ajusten bien o tengamos, a la hora de hacer la prueba de presión y comprobar que no tiene fuga, pues que no se nos fugue porque se haya dilatado o contraído el material. Entonces lo ideal es que una vez que hemos terminado de hacer todo el proceso de soldadura es cuando ajustamos. En este caso utilizamos una llave de 24 y una de 20, 24 para las tuercas y 20 para el machón. Lo ideal siempre es utilizar tuercas o llaves fijas para el uso de las tuercas porque me van a permitir hacer un ajuste mejor y además pues van a impedir que el material de las tuercas y de los machones suele ser bronce o algún tipo de aleación que es más débil, y si utilizamos una llave inglesa normalmente redondeamos estas tuercas o redondeamos estos machones pues acortando mucho su vida. Lo ideal es hacerlo, como digo, con llaves fijas, y la técnica que vamos a utilizar es el efecto, el apriete a través del método de tijera. Lo que hacemos es que con una sola mano, apoyando bien las dos tuercas, vamos a ir ajustando tuerca y machón con una sola mano, como si estuviéramos apretando una tijera o unos alicates. Ajustamos, vamos buscando la forma, la posición que sea más idónea hasta que podamos cerrar. Este está ajustado,
haremos lo mismo con la otra. Sentamos la tuerca y procedemos al apriete. Ya está perfectamente apretado. Teóricamente, ahora vamos a probar la presión. Teóricamente esto pues ya no debe de fugar. Aquí se puede apreciar las soldaduras que se han realizado, tanto en los codos como en distintas partes del circuito, y ahora vamos a probar si el tubo fuga o no fuga. Bien, lo último que hemos hecho es meter presión. Tenemos un sistema con un manómetro, un latiguillo. Podemos ver que tenemos presión de aire. Introducimos el tubo dentro del agua y comprobamos que no aparecen burbujas ni en las soldaduras ni en la zona de la tuerca. Esto significaría que estaría completamente cerrado, estanco, no permitiría la fuga del aire y nuestra práctica estaría perfectamente hecha. Con esto, bueno, pues queda por terminada la explicación de esta primera práctica.